Yo nací en General Alvear, Mendoza, y mi infancia fue en un pueblo muy chiquito, zona de fincas, que se denomina finca, la parte donde se trabaja, se hace parte de agricultura. Y bueno, mi anhelo siempre me gustó la astronomía, cosa rara. Cuando el hombre llegó a la luna en el 69, como no había televisión prácticamente, lo escuchaba por radio y era muy chico. Y era mi anhelo, era ser astronauta. Y bueno, fue pasando el tiempo y no se realizó eso porque era imposible, ¿viste? Yo venía de una familia clase media baja, así que la parte económica no iba a dar para eso, ni para ir al siquiera a la ciudad de Mendoza de vacaciones. Así que pasó el tiempo y siempre pensé en que no, lo que era el trabajo de la finca, eso no era para mí. Sí estudiaba y bueno, cuando ya no pude estudiar más, que no podía terminar la secundaria, surgió un día que fui a la casa de un amigo y mirando televisión vi la propaganda, la publicidad de la Armada y me llamó la atención. Al otro día volví a la casa de este amigo, volví a ver, saqué las direcciones y envié una carta. ¿Qué carta habré mandado? Tenía 14 años. A Ciudad de Mendoza, donde era la dirección, pidiendo información y folletos porque deseaba ingresar a la Armada. Bueno, pasó un tiempo, no me contestaron, pasó como un año, me contestaron, me mandaron folletos y bueno, me preparé para ir a rendir, para ingresar. Fui a rendir en el año 1972, fui a la ciudad de Mendoza, no había ido nunca, así que calculen, todo nuevo para mí, era una experiencia nueva. Y bueno, estuvimos todo el día en el Correo Central y fue una experiencia muy loca para mí porque no, era todo nuevo, todo. Y bueno, logré rendir, me volví y de ahí más, nada. Me habían dicho que me iban a llamar, si me iba bien, que me iban a llamar. El 22 de enero del 73 me dijeron que el 24 tenía que estar en la ciudad de Mendoza. Es todo imprevisto y me decían que lo que tenía que llevar, que no tenía que llevar prácticamente nada. Con un bolsito de mano chiquito, ya con eso era suficiente. Así que me presenté en Mendoza el día 24, el día 25 ya estaba en Buenos Aires, retiro, todo nuevo, todo era... No se imaginan lo que es para un jovencito sin experiencia, no es como hoy que las redes, todos los chicos hoy en día están todos informados, pero para nosotros en esa época era algo totalmente desconocido, era algo ilógico, algo que no se podía imaginar y que no entraba en la cabeza de un jovencito de 16 años. No, era una cosa que de 16 a 20 años era una cosa que nosotros no nos imaginábamos eso. Era algo raro. Y bueno, en Buenos Aires empecé la carrera militar, empecé a estudiar, relativamente me fue bien ese año. Al año siguiente fui a Puerto Belgrano, que fue una práctica que hizo la Armada con nosotros, que nos llevó a hacer prácticas directamente sobre los barcos. Fue un año espectacular, algo nuevo, viajar, andar, todo lo que yo me imaginaba y había soñado en ver esa publicidad se estaba realizando. Volvimos al año siguiente a la escuela y bueno, fui estudiando y resulta que me fue bien. Fui trasladado a un barco en ese momento que se llamaba Cándido La Sala. Ese barco se iba ese año, a comienzos de año, se iba
a Libia a buscar agua pesada para la central Atucha. Y bueno, yo estaba en Caldera. Y 2 días antes de salir para el barco fue mi reemplazo. Bueno, la moral abajo, triste porque no me iba, pero el destino a veces a uno lo hace vivir cosas que no se imagina. El barco zarpó, a mí me mandaron a un petrolero y ese barco en el Canal de la Mancha, la caldera donde yo estaba, la guardia que yo estaba, explotó la caldera y el reemplazo mío murió. Que era un compañero mío, Garay, de apellido. Me acuerdo hasta el día de hoy porque cuando llegó, bueno, nos saludamos y sin resentimiento yo me desembarqué y él embarcó por mí. Pero el destino yo tenía que seguir viviendo. Yo creo que desde que salí de mi casa fueron años muy difíciles. Y uno al no tener a veces experiencia en nada, eran complicados. No se olviden que fueron los años 70. Los años 70 fue muy convulsionada para Argentina, lamentablemente. Pero lo de la guerra fue una sorpresa. Sinceramente, no, por mi cabeza no había cruzado nunca que podíamos entrar en guerra. Era militar de carrera, porque tendríamos que remontar el tiempo hacia atrás, pero estaba destinado en la base naval Ushuaia, en la parte usina, y era una vida tranquila como de militar de carrera, en la cual me desempeñaba cumpliendo funciones para la Armada Argentina en la parte de usinas. El día 6 de abril a mí la Armada me manda en comisión al aviso Ara-Gurruchaga, ya que yo estaba destinado en la base naval Ushuaia. La función mía, junto a 2 compañeros más, era instalar generadores eléctricos para los equipos de radar. Nos desembarcaron a los 4 días de navegar en la isla de los Estados, donde cumplimos la primera función de instalar generadores para equipos ahí en la isla de los Estados. A los 5 días nos pasaron a buscar, nos embarcaron y bueno, el destino era ir a las Malvinas a instalar generadores. Pero como ya se estaba complicando la situación, ya los ingleses venían todos, así que nos mandaron a patrullar la zona norte de Malvinas. En la zona norte de Malvinas, por suerte a nosotros no nos descubrieron. No así al aviso Sobral, que sí lo detectaron unos helicópteros, y bueno, con cohetes le barrieron el puente, y donde murieron 9 tripulantes, incluido el comandante del barco ese. Así fueron pasando los días, patrullando, detectando con los radares todas las embarcaciones que andaban en la zona, y el día 2 de mayo, a las 5 de la tarde, nos avisan que habían hundido al Belgrano. Así que el comandante, fuimos asignados al rescate, pero nosotros estábamos en la zona norte de Malvinas y el barco fue hundido en la zona suroeste. Así que navegamos a toda máquina hacia la zona de donde habían hundido el crucero y llegamos al otro día a las 6 de la tarde. Abril, 6 de la tarde se hace de noche, ya está de noche. En la zona sur, en mayo, está de noche. Todo lo que ya en abril se empieza a oscurecer, pero en mayo ya son las 6 de la tarde y es de noche. Hasta que divisamos la primera balsa y comenzó una ardua tarea que fue rescatarlo, porque había olas de 11 metros, 10, 11 metros, vientos de 70, 80 kilómetros, menos 22 grados de térmica, y bueno, bastante complicado, frío, agua, todo complicado. Y así que, como yo no tenía funciones dentro del barco, nos las asignado a rescatar los sobrevivientes. Y bueno, nos poníamos con un compañero a la orilla, la balsa la arrimaban los buzos,
subíamos de a uno a los tripulantes. El barco nuestro era un barco para 80 personas, y ya íbamos 86, así que, bueno, empezamos balsa tras balsa a subirlo, algunos quemados, algunos que hoy en día siempre está el recuerdo de eso, que no se te olvida nunca, ¿viste? De cómo estaban algunos en condiciones de salud, o heridos, o quemados principalmente por el tema de que algunos cayeron al agua y había fuel oil se llama, caliente, y se quemaron. Y el mismo combustible te erosiona la piel. Así que bueno, eso fue una ardua tarea que fue aproximadamente hasta las 5:30, 6 de la mañana del día siguiente. Y el barco rescatamos 365 sobrevivientes. ¿Dónde los metimos? Al día de hoy no sé, porque era un barco chico y donde en todo lugar tenías que andar esquivando, saltándolos para poder caminar, porque en los pasillos, en las salas, en todos lados había soldados y gente. Así que eso fue una de las tareas más difíciles que me tocó en el momento. Aparte, hacerlo sin pensar, no sé, no hubo agotamiento, no hubo nada, pero fue una tarea de horas y horas de sacar gente del agua. Así que esa es una de las cosas más importantes que nos pasó, y el haber rescatado tantos, de poder sacar tantos y que sobrevivieran. Así que hay una anécdota que es difícil, que hasta el día de hoy no pude completarla, y no sé si iré a poder algún día. Es de un soldado de San Andrés de Giles, que cuando lo subimos al agua, al barco, lo llevamos al comedor, donde les daban un jarro de café, de chocolate caliente, y que lo agarraban, chocolate caliente es imposible tenerlo en un jarro de aluminio, y ellos lo agarraban como si nada, y no se quemaban, venían congelados. Y ese muchacho, nos acordamos hasta el día de hoy con el enfermero, que era mi compañero de rescate, que nos dijo, dice, lo contenta que se va a poner mi mamá. Nos salvamos, dice, me salvé. Y cuando volvimos al segundo, tercero, lo tenían sobre la mesa haciéndole reanimación, y él murió. Y es de San Andrés de Giles. Nunca pude ir a San Andrés de Giles. Es una de las cosas pendientes y que no sé si la iré a lograr algún día. Estaba en la base naval Ushuaia, y el día famoso, el día 2, fui como de costumbre a las 7 de la mañana, porque yo ya estaba casado, vivía afuera de la base, vivía en un barrio militar, pero afuera de la base. Fui como de costumbre a trabajar, y bueno, cuando llegué estaba la formación y estaba todo ese comentario de que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Y digo recuperar porque no es tomar ni es apropiarse, nada, porque siempre los argentinos tenemos que tener ese concepto de que las islas son de Argentina, son parte de nuestro territorio, de nuestra patria. Que estén usurpadas es una cosa, que los ingleses sean usurpadores por potencia o por lo que sea, pero no son de ellos, las islas son nuestras. Yo siempre me interioricé de lo que es nuestro territorio, las islas. Navegábamos y sabíamos pasar cerca de Malvinas, porque no había demasiadas cosas que impidieran que nosotros anduviéramos. Así que nosotros en la Armada de las Islas Malvinas siempre hablábamos de que era nuestra, e inclusive los argentinos podíamos ir, no había drama antes de eso. Pero sí, siempre ellos mandaban, los ingleses estaban ahí y siempre, bueno, ellos estaban usurpándonos y eran como los dueños, pero nosotros podíamos ir a Georgia, todo, no había problema. Así que de nuestra plataforma marítima yo sabía bien que está dentro de nuestra plataforma marítima, y bueno, y nos pertenece, son nuestras. Fue una vuelta de la guerra, fue complicado. Mi regreso
hay muchas cosas que se vivieron en el momento, pero llegar nuevamente, yo me desembarqué del aviso Gurruchaga, que fue el que participé en la Guerra de Malvinas, y me presenté en la base a mi jefe, estuvimos charlando, y fue complicado porque al otro día cuando volví yo a la base a trabajar, a reincorporarme a mi trabajo, sin previo aviso, sin nada, me dijeron: andate a tu casa, prepara un bolso, porque eran las 9 de la mañana, porque a las 11 sale el avión y te vas a Río Gallego y te vas a Faro Virgen a hacer control de tráfico marítimo. Y le digo: pero si yo vine ayer, es la orden. Las órdenes se cumplen, en el caso de ese, estando en la Armada. Así que me fui a mi casa, preparé un bolsito y mi señora no estaba porque trabajaba, así que le dejé le dejé una notita, tomé el avión, fui a Río Gallego, en Río Gallego buscaron de Ejército, y de Ejército un camión me llevó a Faro Virgen, y en el cual estuve 37 días más. Yo había vuelto el 6 de mayo a Ushuaia con los que rescatamos del crucero Belgrano, así que yo el 7 a la tarde ya estaba en Faro Virgen. Me buscó un camión de Ejército, me llevó a Faro Virgen, y así fueron pasando los días, y yo lo que hacía de control de tráfico marítimo era lo del estrecho de Magallanes. Todo barco que pasaba por el estrecho yo tenía que informarlo al área naval austral en Ushuaia. En el primer momento fue llevar la carga de ser veterano de guerra, en la cual la sociedad nos despreciaba. Es como que nos culpaba de que habíamos perdido la guerra, y a donde ibas, mercados, la parte social, donde fuera, siempre había algún maltrato de la sociedad hacia nosotros. Eso fue la parte difícil de sobrellevar hasta que fue pasando. No podíamos decir que éramos veteranos de guerra, porque siempre había una excusa para el no. Ibas a ponerle por decirte algo, a pedir un crédito. Te decían que no se podía, que no había, que siempre había. Y pasó lo mismo con los jóvenes, con los soldados. Pedían trabajo, cuando se enteraban que era veterano de guerra o combatiente, por alguna cosa lo echaban porque era seguro que estaba loco. Eso nos pasó, realmente, nos pasó a la mayoría. ¿Por qué tanto suicidio, tantas muertes? ¿Por qué tanta venta en los trenes en Buenos Aires? ¿Por qué pasó tantas cosas? Porque justamente el desamparo, y en ese momento el gobierno de turno no se hizo cargo de nosotros, de darnos una protección psicológica. Algunos no teníamos problemas psicológicos, pero había muchos que sí tuvieron problemas psicológicos. Y a eso se los desamparó. Yo les hablé en el momento de que cuando yo llegué de la zona del conflicto, al otro día me mandaron a Faro Virgen. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque ya comenzó la desmalvinización. El gobierno en ese momento, que era el gobierno militar, quería ocultar, tapar el sol con la mano, y eso no se puede. Para que yo no hablara, que contara lo que había vivido, lo que había pasado. Y así se fue ocultando todo. Cuando volvieron los gobiernos constitucionales, el negarnos la atención psicológica, que se lo pidiéramos que nos llevara a la guerra, también es desmalvinizar. Y así sucesivamente, muchas cosas. No darle la importancia a lo que es nuestra patria, nuestro territorio, es desmalvinizar. Y todo fue sucediendo así. Hasta que por fin llegaron los educadores, los maestros, que fueron dándole a algunos que son malvineros 100%, y bueno, esos son los que más hicieron hincapié de no dejar en la trastienda la causa malvina. El Centro Veterano de Guerra surge
allá por los años, ya en el año, sobre finales del 80, poner 88, 89, ya nos reuníamos. Ya siempre teníamos de reunirnos, de juntarnos. Pero en el año 90 ya se forma la comisión de veteranos de guerra. Y el primer presidente fue Montero, de apellido, que hoy vive en Pico, y bueno. Y nos fuimos formando y no teníamos mucho apoyo de nadie, sinceramente éramos nosotros y por suerte en esta provincia nos fue bien, porque yo me había olvidado de decirte que yo en el año 85 renuncié a la Armada. Renuncié por razones obvias. El gobierno de turno en ese momento nos sacó, de 10 artículos de sueldo que teníamos, nos sacó 5. La desmalvinización, todo incluye eso. Y no nos alcanzaba para vivir. Así que teníamos que hacer maravillas para llegar a fin de mes, por lo tanto yo consideré que no era justo y renuncié a Marina. ¿Y a dónde vine? A La Pampa, porque mi señora era de acá. Así que vine acá a La Pampa y empecé a trabajar, a vivir, pero yo hasta el año, creo que 89, nunca dije que yo era veterano de guerra, ni me había juntado con mis compañeros de hoy en día, hasta que hubo un desfile de un 9 de julio, y ahí me junté, y bueno, y empecé a participar con la comisión, y en el año 90 se formó la comisión bien, y empezamos a trabajar todos juntos, los veteranos de guerra. Y en el año 97 se compró una casita vieja acá, donde hoy estamos, y empezamos a construir. Y entre el 2 y el 4 de abril del 98 se inauguró todo este predio que tenemos hoy en día. Y bueno, y hemos ido trabajando y después surgió, primero lo alquilábamos para juntar plata, para mover movimientos nuestros, y después decidimos no alquilar más porque se había destruido mucho el salón, y empezamos a pensar en el museo, que se ha ido formando, y bueno, y hoy en día lo tenemos todavía con algunas falencias y algunas necesidades, pero ya lo tenemos formado casi al museo. Siempre nos sentimos como hermanos, a pesar de que distintas formas de crianza, algunos eran soldados, otros militares de carrera, pero acá nos sentimos todos unidos, todos igual. Ninguno tenía la jerarquía, ninguna nada, porque todos habíamos pasado por la misma, así que siempre nos sentimos muy unidos, con diferencias como cualquier otro, como cualquiera, pero bastante unidos en ese sentido, nunca estuvimos alejados. Y sí, bueno, como todo, ¿viste? Hay distintas que le dedican más tiempo a la causa Malvinas y hay otros que no. Y lo primero era dar a conocer nuestra situación, malvinizar, que la gente tome conciencia de lo que era Malvinas, de lo que nos había ocurrido, porque todos éramos jóvenes, algunos un poco más grandes, pero la mayoría habían sido soldados con 19 años, ¿viste? Así que dar a conocer nuestra situación y bueno, y se había empezado a trabajar en eso, no acá en La Pampa, en todos lados, en Buenos Aires, estaba ya en ese momento la Carpa Verde reclamando para un reconocimiento, como pasa en todo país que tiene gente que ha sufrido una guerra. Así que eso fueron las cosas, y fuimos trabajando en todo aspecto. Nos íbamos a los pueblos, a las exposiciones rurales, con lo poquito que teníamos, y bueno, y así poníamos una carpa, alquilábamos, poníamos una carpa, y bueno, y hacíamos cosas para que la gente tomara conciencia. Y por suerte todo fue cambiando. Nosotros tenemos que ser unos agradecidos
a la parte de educación, que fue cambiando mucho, porque en esa época tampoco la parte de educación se interesaba mucho por el tema Malvinas, por el tema de nosotros. Y fueron pasando los años y quizás nosotros fuimos muy de insistir con el tema. Y la parte de educación se fue interesando y hoy en día el tema Malvinas, yo siempre digo, puede ser una parte de los gobiernos, pero la mayor parte de todos los logros que hoy se tienen con respecto al tema Malvinas es por la parte de educación, ¿eh? Yo soy un convencido que es así, ¿viste? Agradecido a los maestros, los profesores que fueron haciendo hincapié y hoy los alumnos están todos compenetrados y saben, porque cuando recién volvimos y las primeras charlas que tuvimos, nos preguntaban los chicos en la escuela cómo habíamos llevado los caballos. Porque era ficción, era gente que pensaba que la guerra se había hecho a caballo, de película. El Centro Veterano de Guerra de La Pampa funciona para todos los veteranos de guerra. Hoy me toca hacer la cara visible del centro, ya hace 4 años que estoy, probablemente ya deje pronto que asuma otro, y es mantener viva la llama de Malvinas, lo principal, y ir haciendo algo para el futuro, porque nosotros estamos grandes, no, ya muchos se fueron y nos vamos a seguir yendo, es la ley de la vida nuestra. Pero mi anhelo es, y el anhelo de los compañeros míos, es dejar este museo lo más bien formado y cosa que los jóvenes del futuro vean, que les quede algo para visitar, que les quede un recuerdo y que tengan la certeza de venir a ver cómo fue, cómo era, cómo fue la guerra y por qué se peleó. Que sepan que sigan luchando por la vía de la paz a nivel nacional e internacional por esas islas. Que nunca se olviden, por lo menos, de recordárselo a los ingleses que las islas son nuestras. Las tareas que llevamos es reunirnos, proyectar qué vamos a hacer, programar de acuerdo a las necesidades y a las solicitudes de las escuelas o de la parte social que nos requieran, para charlas, cosas así. Eso venimos, nos abocamos a planificar y a su vez a mantener esto, así como arreglar la parte edilicia, como acomodar, limpiar, hacer cosas para esto, sinceramente como una democracia. Se hace una asamblea general y se elige quién quiere ser presidente, bueno, a voto, por voto. Quién quiere ser secretario, tesorero y así sucesivamente. Bien democráticamente, no es que se elija a dedo, sino que se elige de acuerdo a la mayor cantidad de votos. Y hemos ido incorporando cosas, porque cuando comenzamos los desafíos eran cortitos, era estar unidos, reunirnos, charlar entre nosotros y bueno, y como decía, ir a alguna exposición, siempre había anhelos de que nos conocieran. Pero hoy en día se fue incrementando mucho y los desafíos son de estar a la altura de lo que realmente nos pasó o lo que somos, que hay que estar a la altura para informar bien, para hacer ver bien la causa, lo más transparente posible la causa Malvinas y hoy en día nos hemos dado cuenta que somos alguien en la sociedad en los cuales tenemos que ser muy cuidadosos, de nosotros mismos, de cómo vivimos, porque para muchos jóvenes, para muchos chicos, lo he ido analizando y viéndolo. No somos un ciudadano más. Nosotros nos consideramos unos ciudadanos más, pero para muchos no.
Para muchos me lo han dicho, no, vos no sos un ciudadano más, vos representás algo en nuestra vida, vos hiciste algo por nuestra patria. Y bueno, y hay que asumirlo y tomarlo con responsabilidad todo eso. Malvinizar es mantener viva la llama de Malvinas, mantener vivo el corazón, funcionando el corazón, para que Malvinas no se pierda en el tiempo y que la sociedad tenga presente siempre eso, lo que tiene hoy en día, tanto la parte educativa, nuestros gobiernos de turno y principalmente la gente, que Malvinas no es algo que está en el mar y que no representa nada, es parte de nuestra patria. Y el desafío es grande porque vos agarrás jóvenes que quizás el tema de eso de Malvinas, la guerra de Malvinas, para ellos no está muy lejos, porque hoy en día chicos desde 6 años en adelante, que generalmente es cuando se les empieza a informar el tema o a educar en el tema, lo que es nuestro territorio, y aparece Malvinas, es hacerles comprender todo y que sientan así como sienten su pueblo dentro de su corazón y que es la pertenencia, que Malvinas también es la pertenencia, como son la Antártida, Tierra del Fuego, como es Jujuy, es parte de nuestra patria. Y el desafío es hacer, qué sé yo, que los chicos entren y empiecen a querer esa tierra como nuestra bandera. Y para nosotros el combatiente de Malvinas es el significado de nuestra vida, de nuestra parte de nuestra vida. Significa parte de nuestra juventud, es algo inédito que nos pasó, es parte de lo que vivimos y lo que hoy somos. Porque antes de la guerra había, bueno, como dice, un antes y un después. El antes era normal, era una vida ordenada, con horarios, pero después de Malvinas para nosotros cambió todo. Empezamos a sentir a veces las dejadas de lado, el desinterés, y bueno, y que lo hemos ido recuperando, y hoy sinceramente estamos bien, como quien dice, lo hecho está, ya fue, y tratamos de vivir el presente, pero no sin olvidarnos de lo que pasó del pasado. Pero seguimos luchando en la misma, de mantener lo que es Malvinas presente.